Bendecida noche, pueblo del Señor. Damos gracias al Padre por la oportunidad que nos da una vez más de poder llegar al seno de tu hogar para poder compartir la palabra bendita del Señor. Este es un día que hizo el Señor, nos gozaremos y nos alegraremos con el Dios de nuestra salvación. Esta noche te invito para que tú puedas, juntamente con tu familia, recibir el consejo, recibir la palabra del Señor. Su palabra es espíritu y es vida. Y que esta palabra te edifique, te restaure, que esta palabra te alimente, que esta palabra te liberte, que esta palabra te guíe, porque es la palabra de Dios. Quiero invitarte para que me acompañes a Romanos capítulo 11, versículo 25. Y con la ayuda del Señor vamos a compartir esta noche. Saludos a todos los amigos y hermanos que nos ven desde Canadá hasta Chile y a los hermanos de República Dominicana. Bendiciones. Romanos capítulo 11, versículo 25 dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. Quiero subrayar esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, dice el apóstol Pablo a la iglesia de los romanos, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos, que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. A la luz de la palabra, vemos que hay tres grandes grupos con los cuales el Señor está trabajando y va a trabajar. Número uno, Israel como nación. Pero Israel era la nación escogida, la nación que el Señor escogió como pueblo, porque dice que echó suerte sobre las naciones. Eso lo menciona Deuteronomio. Israel fue su heredad, dice la palabra del Señor. Entonces Israel fue escogido no por ser el país más grande, la nación más grande, sino por ser la nación más pequeña e insignificante. Porque Dios tiene principios claros y puntuales. Y uno de los principios es que Él escoge lo más pequeño. Lo más pequeño. Oye esto. Entonces Dios escogió a Israel. Y tenía un plan de salvación. E envía a su Hijo, Jesucristo. A los suyos vino, mas los suyos no le recibieron. Entonces Israel rechazó al Mesías. Entonces se abre un paréntesis, óigalo bien, porque ahora Dios va a trabajar con la gentilidad. ¿Y quiénes son los gentiles? La iglesia. Y Dios está trabajando hasta el día de hoy con la gentilidad. Por eso nosotros vemos dos tiempos en Isaías capítulo 61, versículo 1. El Señor vino a proclamar el año agradable de la voluntad del Señor. ¿Y cuál es ese año agradable? Más de 2000 años de un periodo de gracia, de amor, de misericordia. Pero luego dice, y el día de venganza. No ha comenzado ese día de venganza que representa la tribulación y la gran tribulación. Y entonces después, hermanos, Dios va a volver a trabajar nuevamente con Israel. Usted sabe que el día de Jehová también se le conoce como el día de la angustia de Jacob. Y va a trabajar con Israel. Y después de trabajar con Israel, va a trabajar con las naciones. O sea que hay tres grupos: Israel, la iglesia y las naciones. En este misterio que Pablo nos explica, es que a Israel se le ha endurecido el corazón. Mire qué tremendo. Para que se abra una puerta de bendición. Y esa puerta de bendición es para la iglesia, porque Israel, que era la nación, le rechazó, y Dios permitió endurecimiento de corazón para que ahora nosotros los gentiles recibamos esa salvación gloriosa. Y por eso le he puesto esta noche como tema los endurecimientos, porque quiero tomar como figura lo que le pasó a Israel. Israel como nación se endureció, pero es un misterio, para que entre el último de la gentilidad, dice la palabra. Entonces, si a Israel se endureció, ahora el Israel espiritual, que somos nosotros, desde un ángulo espiritual, desde una visión espiritual, la iglesia es el Israel espiritual, debemos de tener mucho cuidado para poder
estudiar y entender los endurecimientos de Israel como nación, porque ahora esos endurecimientos, la iglesia de Cristo, lavada con la sangre de Cristo en este tiempo final, corre el riesgo y tiene el peligro de poder endurecer su corazón. Y entonces mire cómo el Señor trabaja. Ezequiel capítulo 36, versículo 26 dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea que entonces el pueblo de Israel tenía un corazón de piedra. Y el Señor está marcando un nuevo pacto. Quitará el corazón de piedra. Y en su efecto va a poner un corazón de carne. Ahí hay un trasplante de corazón que el profeta Ezequiel hace aproximadamente más de 3000 años, hermano, estaba anunciando lo que el Señor iba a hacer. Y por eso tenemos que escudriñar en nuestro corazón si nosotros tenemos un corazón de carne o tenemos un corazón de piedra. Porque muchas veces los hombres que estamos, hermano, con inclinación siempre al hacer el mal, podemos endurecer nuestro corazón. Y cuando endurecemos nuestro corazón, corremos un grave peligro. ¿Y qué es endurecimiento? Dice que endurecimiento es perder la sensibilidad. Número 1. Ser indiferente. Número 2. Ser duro. Número 3. Ser caprichoso. Número 4. No responder. Número 5. Porque endurecemos nuestro corazón. Muchas veces nosotros le hacemos caprichos al Señor y endurecemos nuestro corazón. Te doy un consejo pastoral: nunca te pelees con Dios. Nunca. Porque vas a perder tú o yo la batalla. A veces queremos que Dios cumpla nuestros caprichos. Y Él, como Padre bueno, sabe dar siempre cosas buenas a sus hijos. Y también nos disciplina como hijos. Y nosotros muchas veces caemos en un círculo vicioso y queremos que Dios cumpla el capricho en nuestras vidas. Y no lo va a cumplir. Y cuando estamos caprichosos con Dios es porque hay endurecimiento en nuestro corazón. Yo ya no voy a buscar a Dios, ya no voy a servir, ya no voy a alabar, ya no voy a adorar. ¿Sabes qué significa eso? Lo que significa es que tú te has vuelto insensible a la presencia del Señor. Insensible al servicio, insensible a la alabanza, insensible a la adoración. Muchas veces también somos indiferentes. Dios nos habla por su palabra. Nos habla por un mensaje, nos habla por sueño, nos habla por una prédica y somos insensibles. Tenemos que aprender a ser sensibles a la presencia del Señor y tener un corazón de carne, un corazón dispuesto para que tú le digas: heme aquí, Señor, háblame. Como le dijo Samuel: tu siervo escucha, heme aquí, Señor, háblame, háblame. Porque necesitamos escuchar la voz de Dios todos los días. Y la voz de Dios la encontramos en la palabra, porque la palabra es espíritu y es vida. La voz de Dios la escuchamos por medio de un mensaje, por medio de una predicación. La voz de Dios la escuchamos en lo profundo de nuestro corazón. Entonces no seamos insensibles, ni indiferentes, ni duros, ni caprichosos a la voz de Dios, porque Dios está hablando a su pueblo. Y me llama la atención que hay un hombre, oye bien esto, hay un hombre en la Biblia que este hombre actuó sin sabiduría, actuó muy mal delante de David. Y este hombre es Nabal. Tú sabes que David con sus ejércitos estaban peleando la batalla. Y entonces David manda a pedir comida a Nabal. Pero Nabal se endureció en su corazón y no le dio comida ni apoyó a los hombres de David. Cuando esta noticia llegó a los oídos de Abigail, su esposa, Abigail fue una mujer sensata, una mujer prudente, una mujer sabia. Qué tan importante es que tú y yo seamos sabios, prudentes, sensatos en la vida. Inmediatamente prepara comida, prepara panes sin levadura. Y entonces le dice a los hombres que la lleven al campamento de David. David ya se había propuesto.
llegar al campamento de Nabal y poder destruir y matar a todo hombre, aún incluyendo animales, y no dejar nada ni nadie en el campamento, por la actitud de Nabal. Pero esta mujer llega y halla gracia delante de los ojos de David, y se baja de su cabalgadura y le dice: mi señor, si hallo gracia delante de tus ojos, no hagas caso a lo que mi esposo ha dicho. Aquí te traigo comida para ti y tus hombres. Y empieza a tener una conversación con David. Y eso lo encontramos en Primera de Samuel, capítulo 25. Primera de Samuel, capítulo 25. Acompáñame, por favor. Versículo 32. Y mira cómo le responde David. Y dijo David a Abigail: bendito sea Jehová Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases. Y bendito sea tu razonamiento. Y bendita tú, que me has estorbado hoy de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Porque David se molestó cuando manda a sus hombres a pedir comida a Nabal, y Nabal se endurece y no le da nada de comida a los hombres, a los soldados de David. Pero lo que me llama la atención es que cuando Abigail regresa a su casa, ¿sabes qué estaba haciendo Nabal? Que su nombre significa insensato, que su nombre, hermano, es insensato. Él estaba haciendo banquete, estaba pasado de copas, había tomado vino. Y al día siguiente, esta mujer sabia, su esposa Abigail, le cuenta todo lo que había sucedido y cómo David había tomado una decisión en su corazón de llegar a su casa y destruir a filo de espada, pero que ella había sentido el impulso de poder preparar comida y de llegar delante de David para aplacarlo, para aplacar su ira. Y entonces acompáñame a Primera de Samuel, siempre el mismo capítulo 25, versículo 37. Pero por la mañana, cuando ya a Nabal se le había pasado los efectos del vino, le refirió su mujer estas cosas y desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Oye esto, cuando ya Abigail le cuenta, él ya está en sus 5 sentidos, ya no estaba ebrio, y le cuenta a Abigail todo lo que había sucedido. Dice la palabra, hermano amado, que se quedó como una piedra, tieso todo el cuerpo, y estuvo así por 10 días. Oye esto. Ahora yo quiero extraer una figura preciosa. Muchas veces tú y yo podemos ser como Nabal por nuestro actuar, por nuestra forma de pensar, por nuestra forma de caminar, por nuestra forma de hablar. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Nos podemos endurecer. Podemos endurecer nuestro corazón. Podemos endurecer nuestras manos. Podemos endurecer nuestra cerviz. Podemos endurecer, óyelo bien, nuestra vida delante del Señor. Y ¿sabes qué es lo más tremendo? Dice que a los 10 días de estar endurecido, todo su cuerpo falleció. Porque Dios hizo venganza a favor de David. Entonces, este Nabal, ¿sí? Que cuando empezamos a ver etimológicamente la palabra, representa una actitud de los hijos de Belial, porque los hijos de Belial son insensatos. Entonces, si a Nabal le sucedió esto, nosotros tenemos ahora que escudriñar nuestro corazón. Nosotros somos hijos de Dios, pero podemos tener, porque hemos abierto puertas, alguna estirpe, óyelo bien, algún ápice podemos tener en nuestro corazón de las actitudes de los hijos de Belial. Y por eso tenemos que escudriñar nuestro corazón. Porque lo que el Señor quiere es que tú y yo tengamos un corazón de carne, no un corazón de piedra. Porque, hermano, tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a ser sensibles en su presencia. Sensibles para amar su palabra. Sensibles para escuchar su voz. Sensibles para ver con los ojos del Espíritu. Sensibles para poder entender el mover del Espíritu. Sensibles a la presencia de Dios. Y no que seamos como Nabal, que endureció su corazón. Entonces, a la luz de la palabra, yo veo algunos ejemplos de las durezas que pueden existir en nuestra vida. Y yo quiero esta noche, con la ayuda del Señor, poder compartir
este estudio de la palabra. Y quiero que me acompañes a Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, versículo 8. Dice la palabra: no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto. Entonces, hay un llamado de parte, hermano, del escritor de los Hebreos a no endurecer nuestros corazones. Usted sabe que hay dos órganos vitales en nuestra vida: el corazón y el cerebro. Si lo vemos físicamente, y los dos tienen relación. El cerebro tiene mucha relación con el corazón y el corazón tiene mucha relación con el cerebro. Entonces dice la palabra: no endurezcáis vuestros corazones. Y me llama la atención que muchas veces el hombre puede endurecer su corazón, pero otras veces es Dios quien endurece el corazón de los hombres. Le tenemos que pedir al Señor, hermano, no caer en este plano de endurecimiento. Fíjese que el Señor nos muestra a través de su palabra en Éxodo, cuando el pueblo de Israel estaba esclavo, y el Señor levanta a un libertador porque escuchó el clamor de Israel, escuchó el clamor del pueblo, y levanta a un libertador llamado Moisés. Lo más tremendo es que cada vez que Dios le hablaba a Moisés: ve delante del faraón y dile, así ha dicho Jehová, deja ir libre a mi pueblo para que me celebre fiesta en medio del desierto. Pero dice la palabra: y Jehová endurecía el corazón del faraón. O sea, ¿por qué endurecía el corazón del faraón? ¿Se ha preguntado usted alguna vez? ¿Por qué Jehová endurecía el corazón del faraón? Porque el Señor se iba a glorificar con prodigios, con maravillas, con señales en medio de Egipto. Y entonces endurecía su corazón. Y entre más endurecía, más se glorificaba Dios en medio de esa nación. Éxodo capítulo 10. Éxodo capítulo 10, versículo 1, para darle la base. Éxodo capítulo 10, versículo 1. Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón. Yo he endurecido su corazón. O sea que el Señor puede endurecer el corazón del hombre. Sí. La otra es que uno se endurece. Entonces, cuidado. Digámosle al Señor: Señor, yo no quiero perder sensibilidad de tu presencia. No quiero perder, Señor, el anhelo y el deseo de servirte. No quiero perder el anhelo de buscar tu palabra, de escuchar tu palabra, Señor. Pero dice la palabra: Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón, porque yo he endurecido su corazón y el corazón de sus siervos, para mostrar entre ellos estas mis señales. O sea que el propósito de haber endurecido el corazón de el faraón y de los siervos era para mostrar las señales. 10 plagas que el Señor envió a esa nación para que ellos viesen y conociesen al Dios de Israel, al Dios poderoso, al Dios grande. Mire qué tremendo. Zacarías capítulo 7. Zacarías capítulo 7, versículo 12. Oye esto: y pusieron su corazón como diamante para no oír la ley ni las palabras de Jehová de los ejércitos, que Jehová de los ejércitos enviaba por su espíritu por medio de los profetas primeros. Vino por tanto gran enojo de parte de Jehová de los ejércitos. ¿Cómo puede el hombre poner su corazón? Muchas veces como un diamante. Usted sabe que el diamante es una joya, y una de las características que tiene ese diamante es que es duro y solamente puede ser cortado con otro diamante. Y entonces dice que así pusieron como un diamante su corazón. ¿Para qué? Para no escuchar la voz de Dios. Por eso esta noche revisa, escudriña tu corazón. Yo voy a escudriñar el mío. ¿Mi corazón se ha endurecido? ¿O mi corazón está sensible a la presencia del Señor? Hermano, amigo que me ves en esta noche, no importa lo que estemos pasando, no importa el proceso, no importa el sufrimiento, no importa el quebrantamiento, no importa el desierto, no importa el valle de sombra y de muerte. Lo importante es que tengamos un corazón sensible, un corazón para escuchar la voz de Dios y para no endurecer nuestro corazón.
Hechos, capítulo 19. Hechos, capítulo 19, versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyendo, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. Oiga esto, este versículo. Pero endureciéndose algunos y no creyendo. ¿Qué pasa cuando el corazón se convierte de corazón de carne a corazón de piedra a corazón de diamante? ¿Qué pasa cuando tú y yo, hermano, hacemos berrinches delante de Dios? Cuando tú y yo, hermanos amados, venimos y endurecemos nuestro corazón al Señor porque tenemos caprichos personales. ¿Sabes qué pasa? Hermano, viene incredulidad a nuestra vida. Porque dice la palabra, pero endureciéndose algunos y no creyendo. Viene incredulidad a nuestra vida cuando nuestro corazón se endurece. Y entonces incredulidad es falta de fe. Viene duda, incertidumbre, incredulidad. ¿Por qué? Porque primero vino endurecimiento de corazón y luego viene incertidumbre, falta de fe, incredulidad, duda. O sea que la dureza de corazón acarrea consigo duda. Por eso hay mucho pueblo de Dios que duda del poder de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que duda del propósito de Dios. Hay mucho pueblo de Dios que duda de las promesas de Dios. Hay mucho pueblo que duda de lo que Dios va a hacer. Hay mucho pueblo que duda de lo que Dios prometió, lo cumplirá. ¿Por qué? Porque ha endurecido su corazón. Somos llamados a tener un corazón de carne, un corazón sensible para que Él escriba ahora su palabra en nuestros corazones, en tablas de carne, sí, en corazón de carne, y las escriba en nuestra mente por su espíritu. Entonces revisemos. Nuestro corazón está endurecido, saquemos toda dureza, expulsemos toda dureza de nuestro corazón. Porque mucho pueblo deja de buscar a Dios porque endurece su corazón. Porque mucho pueblo deja de servir a Dios porque endurece su corazón. Porque mucho pueblo deja de leer la palabra, de oír la palabra porque endurece su corazón. Porque mucho pueblo deja, hermano, de creer las promesas de Dios porque endurece su corazón. Y entonces cuando hay endurecimiento, la duda lo embarga. La incredulidad lo llena. Y entonces ya no creen en el poder de Dios. Somos llamados a tener un corazón sensible delante de Dios. Marcos capítulo 8. Marcos capítulo 8, versículo 17. Y entendiéndoles Jesús les dijo, ¿qué discutís? Porque no tenéis pan. ¿No entendéis ni comprendéis? Aún tenéis endurecido, ¿qué dice? Vuestro corazón. Quiere decir que cuando tenemos endurecido nuestro corazón, no entendemos ni comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Así de fácil. Cuando tu corazón se endurece, no entendemos ni comprendemos el propósito de Dios para nuestras vidas. Palabras dichas por Jesús. Aún tenéis endurecido vuestro corazón, porque no tenéis pan, no entendéis ni comprendéis. No entendemos ni comprendemos el propósito de Dios. No entendemos ni comprendemos el tiempo de Dios. No entendemos ni comprendemos el mover de Dios en nuestras vidas. Y entonces endurecemos nuestro corazón. Porque las cosas muchas veces no salen como nosotros planificamos. Nosotros estamos, hermanos, tenemos que dejarnos guiar y dejarnos meter en el río del Espíritu y que sea el Señor el que nos lleve. En aquel tiempo otro te ciñerá. Le dijeron a Pedro, otro te va a ceñir. Otro te va a guiar, otro te va a instruir. Entonces dejemos que el Señor haga su obra completa en nuestras vidas. Es que a veces no entiendo, pastor. Es que a veces no entiendo el tiempo de Dios, el propósito de Dios. En este evangelio, hermano y amigo, no nos llamaron para entender. Nos llamaron para creerle a Dios. Dios no te llamó para que tú le entiendas a Él. Dios te llamó para que tú le creas a Él. Bienaventurados los que creyeron sin ver. Es necesario que tú y yo le creamos al Señor por lo que Él está haciendo
y seguirá siendo en nuestras vidas. Entonces, no endurezcamos nuestro corazón. Siguiente endurecimiento. Segunda de Reyes, capítulo 17. Segunda de Reyes, capítulo 17, versículo 14. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová su Dios. Segundo endurecimiento, endurecimiento de cerviz. ¿Qué representa la cerviz? La cerviz, hermano, es la nuca. Y cuando hay endurecimiento de cerviz, ¿sabes qué significa? Que existe rebelión, que existe rebeldía, que somos obstinados para caminar en nuestro camino, obstinados en nuestro camino. En otras palabras, tenemos el corazón endurecido, la cerviz endurecida. Quiere decir que somos faltos de sabiduría, somos necios. Porque entonces, hermano, viene rebeldía a nuestro corazón. Y mira lo que dice en Segunda de Reyes: mas ellos no obedecieron. ¿Qué significa no obedecer? Lo contrario a obedecer, rebelde, desobedientes. Antes endurecieron su cerviz, la nuca, como la cerviz de sus padres, las cuales no creyeron en Jehová su Dios. Somos llamados entonces a quitar toda dureza de cerviz. Y la cerviz, hermano, se relaciona con un yugo, con el yugo de, hermano, porque a los bueyes les ponían un yugo y el yugo lo cargaban en su cuello. Entonces había un yugo que los apretaba, era un yugo que se les ponía a los animales. Tenemos que romper todo yugo en nuestra cerviz, yugos espirituales. Por eso dice la palabra que a causa de la unción los yugos se pudren. Necesitamos la unción de Dios para ser liberados. La unción de Dios no es para ser exhibicionistas. La unción de Dios es para romper todo yugo, romper toda cadena, romper todo lazo. A causa de la unción los yugos se pudren y que el Señor quite toda dureza de nuestra cerviz. Pero también la dureza de la cerviz no solamente significa rebelión y rebeldía, sino que también es terquedad en el corazón, en la vida del hombre. ¿Sí? Mira, es terquedad, porque somos duros de cerviz. Entonces, ¿qué tan importante es, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor que nos ayude para poder caminar en obediencia a Él? ¿Sabes que cuando viene rebelión y rebeldía a nuestro corazón, cuando actuamos en rebeldía en nuestro caminar, sabes que eso significa altivez? Es que a mí nadie me va a decir nada. Es que a mí nadie me va a enseñar nada, porque yo todo lo sé. Es que a mí no me tienen que decir eso. Eso significa, y es un ángulo que en nuestra vida puede existir, óyelo bien, no solamente rebeldía, sino altivez. Y dice la palabra en Proverbios: 6 cosas abomina Jehová, y aún 7 rechaza de su corazón. 6 cosas son abominables delante de Jehová. Y una de ellas es la soberbia, los ojos altivos. Entonces tenemos que pedirle al Señor, para escudriñar nuestro corazón, ojos del Espíritu, y ver si hay soberbia, ver si hay altivez en nuestro corazón y rechazarla. Es que si a mí no me llaman al servicio, la iglesia se detiene. Es que yo soy el mejor músico. Es que yo soy la mejor voz del coro. Es que yo soy el mejor discipulador. Es que yo soy... hermano, cuidado con la altivez. Cuidado con la altivez, cuidado con el orgullo. Entreguemos la altivez, entreguemos el orgullo, entreguemos la rebeldía de nuestro corazón al Señor. Porque eso significa dureza de cerviz. Y entonces, cuando hay dureza de cerviz, hermanos amados, se manifiesta esto que te estoy diciendo. Y entonces se relaciona con un yugo. Hay un yugo en nuestra vida y tenemos que ser libres de ese yugo. Proverbios capítulo 29, versículo 1. Proverbios 29. Versículo 1. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Óyelo bien. El hombre que reprendido endurece la cerviz.
Cuando se le llama la atención a una oveja, cuando se le llama la atención a un líder, me voy de la iglesia entonces, pastor. Ya no sirvo, entrego el privilegio. Ay, mira usted a quién llama, porque usted en lugar de felicitarme me regaña. O en lugar de felicitarme me exhorta y eso me cae a mí mal. ¿Sabes qué significa eso? Dureza de cerviz. El hombre que reprendido endurece la cerviz, de repente será quebrantado por Dios y no habrá para él medicina. Entonces pidámosle al Señor que quite de nuestro corazón toda dureza de cerviz. Toda dureza de cerviz. Hechos capítulo 19. Mira, Hechos capítulo 19. Versículo 9. ¿Qué dice la palabra? Pero endureciéndose algunos y no creyendo. Óyelo bien, y no creyendo. Lo hablábamos hace un momento. Porque cuando hay endurecimiento, dejamos de creerle a Dios. Dejamos de creer en sus promesas. Dejamos de creer en lo que Él hará en tu vida y en mi vida. De lo que Él hará con los tuyos. De lo que Él hará en tu familia. Dejamos de creer. De lo que Él hará en tu salud. De lo que Él hará en tus finanzas. Dejamos de creer. Porque tenemos endurecimiento de cerviz. Endurecimiento aún de corazón. Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. Versículo 10. Isaías capítulo 6, versículo 10. Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos y ciega sus ojos, para que no vean con sus ojos, ni oigan con sus oídos, ni su corazón entienda, ni se convierta y haya para él sanidad. ¿Qué está hablando el profeta? Engruesa el corazón de este pueblo y agrava sus oídos. Endurece sus oídos. Entonces, ¿qué? Hay endurecimiento de oído. Por eso hay mucho pueblo, mucha oveja, mucho líder que ya no oye la palabra, que no le interesa la palabra. Hermano, lo más importante es la palabra de Dios. La palabra de Dios, que es medicina, que es espejo, que es pan, la palabra de Dios que es espíritu y vida, la palabra de Dios, hermano amado, óyelo bien, que es espada, la palabra de Dios que es leche, la palabra de Dios que es miel, la palabra de Dios que es fuego, la palabra de Dios que es martillo. Necesitamos la palabra de Dios en nuestras vidas. La palabra no puede ser sustituida. La palabra de Dios, hermano, alimenta nuestro espíritu, alimenta nuestro ser. Es el alimento espiritual. Pero ¿qué pasa? Hay mucho pueblo que está raquítico espiritualmente. Mucho pueblo, hermano, que tiene batallas y no sale de sus círculos porque dejó de oír la palabra de Dios. Nunca dejes de oír, nunca dejes de leer, nunca dejes, hermano amado, de escuchar, de leer, de guardar y de practicar la palabra de Dios. Serás bienaventurado, yo seré bienaventurado, hermano, si guardamos, si escuchamos, si leemos, si practicamos la palabra de Dios. Tenemos que amar, abrazar la palabra de Dios en nuestras vidas. Pero hay mucho pueblo, mucho hijo de Dios que ha endurecido su oído. Pastor, bueno, mejor Netflix. Mejor veo una película. Mejor no, ahorita no. Hermano amado, no endurezcas tu corazón. Al contrario, tienes que tener un corazón dispuesto para escuchar la palabra, oídos espirituales abiertos para escuchar la palabra. Y hermano, cuando ya no quieras escuchar la palabra, dile: Señor, circuncida mis oídos espiritualmente, circuncida, porque yo necesito oír tu voz, yo necesito oír tu palabra, Señor, porque tu palabra es medicina para mi alma. Nuestras almas necesitan ser sanadas, nuestras almas necesitan la medicina que es la palabra bendita. Recuérdate que el primer mandamiento que Dios dio a Israel es: oye, Israel, oye. Y por eso la iglesia tiene que cuidar su oído. La iglesia, hermano amado, aquí no es para que tú estés escuchando predicadores todos los días de diferentes ministerios. No, es para que tú escuches la palabra de Dios, hermano. Hay que, óyelo bien, cuidar el oído espiritual. ¿A quién escuchas? ¿A quién escuchas?
Tienes que cuidar el oído espiritual, hermano, y que esa palabra te edifique, que esa palabra te limpie, que esa palabra te restaure, que esa palabra te levante. Porque hoy en día, hermano, hay un sinfín de predicadores por medio de las redes. Cuidado, aprende a escuchar la voz de tu pastor, aprende a escuchar la voz de Dios a través de tu pastor. Y no endurezcas tu corazón. Oye, Israel. Es el primer mandamiento que Dios le da a Israel. Romanos capítulo 10. Romanos capítulo 10, versículo 17. Dice la palabra: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe es por el oír, y el oír la palabra de Dios. He dicho, hermano, esto siempre, y lo vuelvo a repetir esta noche. El Hijo de Dios tiene que tener dos elementos fundamentales en su vida: fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y cómo crezco en fe, pastor? Oyendo la palabra. Así que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Entonces voy a tener una fe robusta, porque entonces, hermano, oigo la palabra, amo la palabra. Y también porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero también la fe es como fruto y como don. Más el fruto del Espíritu es, y entonces hay 9 frutos del Espíritu. Y uno de los frutos es amor. Pero también, hermano, es fe. Pero otra característica del Hijo de Dios es que la fe es don. Y a otros el don de fe. Entonces tenemos que pedirle al Señor el poder dar fruto de fe. Pero también que el Señor, hermano amado, derrame sobre nosotros el don de fe. Para poder tener fe y caminar por fe. Porque dice la palabra, para este tiempo final, el justo por la fe vivirá. O sea que hoy en día tu corazón tiene que estar lleno de fe. Porque sin fe va a ser imposible agradar a Dios. Mira cómo se agrada a Dios teniendo fe. Y mira que cuando uno ve en los 4 evangelios, Jesús a los hombres y mujeres que sanaba les decía: hágase conforme tu fe. O sea que tú tienes que crecer en fe, hermanos amados. Y dice la palabra que hoy caminamos por fe y no por vista. O sea, hermanos, que tenemos que tener fe y ser acrecentados en fe para poder creer a la voz de Dios, creer a su palabra, para creer a sus promesas, para creer a sus bendiciones, para creer a todo lo que está escrito que es para mi vida, si tengo fe en mi corazón. Entonces, no endurezcamos nuestros oídos. Oye, Israel, oye, pueblo, no te pierdas la palabra. Ama la palabra, escudriña la palabra, lee la palabra, escucha la palabra, porque la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 14. Dice la palabra del Señor: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual por Cristo es quitado. El entendimiento de ellos se embotó, se endureció el entendimiento. ¿Y qué es entendimiento? Significa prudencia, sabiduría, conocimiento, significa ciencia. En otras palabras, el entendimiento significa percibir el significado de alguna verdad, incluso su aplicación a la vida. Cuando a veces el padre le dice al hijo: tenés que ser entendido en esto. Le está diciendo: aplica el consejo que yo te doy, hijo. Aplica el consejo. Eso significa ser entendido. Pero el entendimiento, hermano, ¿qué le pasó a la iglesia de Corintios? Se embotó, se endureció. Entonces no eran prudentes, no eran sabios, no aplicaban la verdad a su vida. Y entonces somos llamados, hermanos, óyelo bien, a no endurecer nuestro entendimiento, ¿sí? A no endurecer nuestro entendimiento. ¿Y qué le dice Pablo a la iglesia de Romanos? Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, óigalo bien, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento.
transformen su entendimiento, transformen su prudencia, su sabiduría, su conocimiento, su ciencia, transfórmenlo. Dice, por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, a través de nuestro entendimiento. Pero ¿qué pasa si endurecemos nuestro entendimiento? Si no actuamos con sabiduría, si no actuamos con prudencia, si no actuamos con ciencia, si no actuamos con conocimiento, vamos a tener el entendimiento endurecido. Y entonces no vamos a entender cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para nuestras vidas. Aquel hombre, aquella mujer, aquella familia, aquel matrimonio, aquella congregación que sabe, óyelo bien, cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios, es porque tiene un entendimiento espiritual. Pero aquel hombre, familia, hogar, matrimonio, congregación, que tiene endurecido su entendimiento, no sabe cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios en su vida. Por todo le reclama a Dios. Por todo se pelea con Dios. Si tiene malo, si no tiene malo. Si está lloviendo, malo. Si no está lloviendo, malo. Si es día nublado, malo. Si es día soleado, malo. Si tiene trabajo, malo. Si no tiene trabajo, malo. Si tiene alimentos malos, si no tiene alimentos malos. Por todo se pelea con Dios. Porque ha tenido y tiene el entendimiento endurecido. Cuidado con endurecer nuestro entendimiento. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 15. Primera de Corintios, capítulo 1. Vamos a ver. Creo que es segunda. Bueno, no, anoté mal la nota, el versículo. Pero dice, cantaré al Señor en el espíritu y no en entendimiento. Oraré al Señor en el espíritu y no también con entendimiento. O sea, hermano, que somos llamados a hacerlo en el espíritu, pero también con entendimiento, sabiamente. Y entonces, hermano, ahí es donde nosotros tenemos que pedirle al Señor, ¿sí?, sabiduría para poder actuar y para poder, hermano, servir al Señor con entendimiento. No solamente en el espíritu, sino también con entendimiento. Vamos a ver. Entonces, ¿qué tan importante, hermanos, es tener un entendimiento espiritual, un entendimiento no endurecido, sino poder actuar con prudencia y poder actuar con sabiduría? Muy bien, acompáñeme a Proverbios capítulo 21. Proverbios capítulo 21, versículo 29. Proverbios capítulo 21, versículo 29. Solamente para leer el versículo anterior, hermano, aquí lo dice. ¿Qué pues, Primera de Corintios 14, 15? ¿Qué pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento? ¿Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento? Porque si bendecís solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho. Entonces, ¿qué tan importante es actuar, hermano, en el espíritu, pero también con el entendimiento? Ahora Proverbios capítulo 21, versículo 29. Proverbios capítulo 21, versículo 29. Dice, el hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. El hombre impío endurece su rostro. Entonces ya vimos, dureza de corazón. Dureza, número 2, de cerviz. Dureza, número 3, de oídos. Dureza, número 4, de entendimiento. La quinta dureza, dureza de rostro.
Proverbios 21, 29. El hombre impío endurece su rostro, mas el recto ordena sus caminos. ¿Qué representa el rostro? El rostro nos habla de tener una relación íntima con el amado. Mira, hermano, ¿de qué sirve que tú sirvas en la congregación donde tú estés sirviendo al Señor si no tienes vida íntima con Él? Si no buscas el rostro del Señor. ¿Sabes cómo es esto? Como Marta, afanada. Marta, Marta, le dice el Señor, afanada estás. Marta corría de un lado, corría para otro lado, hacía esto, hacía lo otro, creyendo que con eso iba a agradar a Dios. Y claro, ciertamente cuando le servimos, por supuesto el Señor se agrada, pero no solo de eso se agrada el Señor. Pero María estaba a los pies de Jesús, escuchando la palabra, escuchando la enseñanza, viéndole a su rostro. Yo me imagino María, hermano, a los pies, sentada, y Jesús sentado en una silla, en una banca, y ella a los pies, viéndole su rostro. ¿Sabes que eso habla de la vida íntima con el amado? La iglesia de Cristo no tiene que perder la relación. Hermano, cuando hay, por ejemplo, el día de aniversario de la congregación, de la iglesia, porque estamos cumpliendo tantos años, se llena la iglesia. Pero el día de la oración, solo sale encargado de la oración. Solo él llegó, nadie más, ni los líderes. Hermano, qué tan importante es que nosotros no perdamos oílo bien, no tengamos dureza de rostro. ¿Sabes que eso representa falta de intimidad? Dureza para buscar el rostro, para buscar su presencia, para buscar al Señor. Hermano, tenemos que pedirle al Señor sensibilidad para buscarle, para amarle todos los días con todo nuestro corazón. Mira qué tremendo. Moisés subió al monte Sinaí y dice que cuando bajó su rostro alumbraba. ¿Sabes por qué? Porque subió a hablar con Dios. Cuando tú subes al monte de Dios, tu rostro va a alumbrar. El gozo del Señor hermosea el rostro, dice la palabra, porque tú y yo tenemos intimidad con el amado. Hay intimidad con el amado. Entonces quitemos toda dureza de rostro. ¿De qué sirve de que tú sirvas todos los días en la congregación donde tú estás, donde Dios te sembró, si no buscas intimidad con Él, si no buscas su rostro? Hermano amado, somos llamados a tener intimidad, a buscar su rostro. ¿Sí? Buscad a Jehová, dice su palabra, mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto está cercano. Busquemos el rostro del Señor. Busquemos el rostro del Señor, hermanos, en cada momento de nuestra vida. Busquemos su rostro, busquemos su presencia. Quitemos todo endurecimiento. Si no te gusta orar, es porque tú y yo tenemos endurecido el rostro. Si no te gusta tener intimidad con el amado, es porque tú y yo tenemos endurecido el rostro. Hermano, hay tiempo de amores. Mejores son tus amores que el vino, dice Cantar de los Cantares. Mejor es estar en tu presencia, en tu regazo. Ahí, en la presencia, en la intimidad, a solas con el amado. Quitemos la dureza de rostro de nuestras vidas. Bendito sea el nombre del Señor. Deuteronomio capítulo 15. Deuteronomio capítulo 15, versículo 7. Deuteronomio capítulo 15. Cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos, en alguna de tus ciudades, en la tierra que Jehová tu Dios te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. ¿Sabes qué significa eso? Endurecimiento de mano. Muchos han endurecido y su mano. ¿Y sabes qué representa la mano? Las manos representan, óyelo bien, obras. Las manos representan trabajo. Las manos representan bendición. Las manos representan dar, como también recibir. Eso representan las manos. Las manos representan levantar, apoyar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando veas a un necesitado, dice, no endurecerás tu corazón
ni cerrarás tu mano. Mucho pueblo del Señor tiene endurecidas sus manos. No quieren trabajar, no quieren servir en la obra de Dios porque han endurecido sus manos. ¿Qué le pasó, hermano, a aquellos hombres? ¿Qué le pasó a aquel Jeremías? ¿Qué le pasó, hermano, a Zorobabel? ¿Qué le pasó a Esdras, a Nehemías? Hermano, estos hombres estaban trabajando en la obra, restaurando los muros, restaurando las puertas, restaurando el altar. Pero óyelo bien, dice la palabra que en una mano tenían la espada y en la otra mano ponían el ladrillo. ¿Sabes qué representa eso? Obras, trabajo. La iglesia del Señor no se mueve solo por un hombre, por el pastor, no. La iglesia del Señor necesita discípulos, necesita obreros, necesita hombres que trabajen, mujeres que trabajen, jóvenes que trabajen en la obra del Señor, que aporten su tiempo, que aporten el recurso. No solamente es económico, es recurso material, es recurso de tiempo, es recurso de sabiduría, de inteligencia para trabajar en la obra de Dios. Pero no endurezcas tu mano. Mucho pueblo del Señor en este tiempo ha endurecido su mano, no quiere trabajar en la obra del Señor. No quiere trabajar en la obra del Señor. Entonces, hermano, yo me recuerdo de cuando Jesús llegó a la sinagoga y dice que había un hombre que tenía su mano seca. Y tú cuando ves algo seco está duro. Su mano se había endurecido, se había secado. Era una mano seca. Estaba dura, seca, dura. Y Jesús en la sinagoga ora por él. ¿Y qué pasa? Dice la palabra que lo restaura. Dice la palabra que lo sana. Y sana su mano. ¿Sabes, hermano, que el Señor quiere sanar en este tiempo la mano de mucho pueblo de Dios que ya no sirve? De mucho pueblo de Dios que ya no está obrando, ya no está trabajando, ya no está haciendo obra en la obra de Dios. De mucho pueblo que dejó de hacer evangelismo, dejó de servir en niños, en sala cuna, en diaconado, en alabanza, dejó de servirle al Señor. De mucho pueblo de Dios, hermano, que ha endurecido su mano, que ha cerrado su mano. Dios la quiere sanar en este tiempo final. ¿Sabes qué también dice la palabra en Timoteo? Oren con las manos levantadas. Porque orar con las manos levantadas, hermano, es un acto profético de victoria, de bendición. Es un acto, hermano, donde tú estás, óyelo bien, en el mundo espiritual levantando tus manos y declarando bendición y victoria sobre tu vida. Pero mucho pueblo ya no quiere levantar las manos. ¿Por qué? Porque está cargado, está angustiado, está afligido, está desesperado. ¿Sabes qué quiere Dios? Usar tu vida, usar mi vida para bendecir a otros. Porque tú y yo nos convertimos en canales de bendición para otros. Y entonces ahí vemos a un Pedro, ahí vemos a un Juan, que a la hora de la oración iban al templo y encontraron a un hombre necesitado que estaba a la puerta del templo. Y dice que extendieron su mano y le dijeron: no tenemos oro ni plata, pero de lo que tenemos de eso te damos. Levántate en el nombre de Jesús. Y lo levantaron. ¿Cómo lo levantaron? Con las manos, porque las manos sirven para levantar a aquellos que están tirados, a aquellos que están caídos. Las manos también nos hablan de obra de evangelismo. La iglesia no tiene que endurecer sus manos, sino que tiene que hacer la obra del ministerio para la cual fue llamada. Y por eso los ministros preparamos a la iglesia, hermano, capacitamos a la iglesia para que hagan la obra del ministerio y para que la iglesia sea edificada. Entonces, quitemos de nuestras vidas toda dureza de manos. Deuteronomio, capítulo 2, versículo 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasáramos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu. ¿Qué significa eso? Que hay endurecimiento de espíritu humano. Recordemos que somos tripartitos: espíritu, alma y cuerpo. Israel, hermano, iba caminando. Sin embargo, usted está leyendo a la luz de la palabra que el rey amorreo, ¿sí?, de esta región, hermano, había conquistado un territorio. Y entonces Israel tenía que pasar en medio para poder poseer Canaán. Y el rey de este territorio era Sehón. Y Sehón se rehusó. Y entonces, óyelo bien,
dice que Jehová endureció el espíritu del rey Sehón. Hermano, cuidado, cuidado, porque podemos endurecer nuestro espíritu. ¿Y sabe qué es lo más tremendo? Entonces dice que Israel, hermano, se levantó como un ejército y derrotó al rey Sehón y tomó posesión de su territorio. Eso lo encontramos, hermano, acá en Deuteronomio capítulo 2, versículo 30. Mas Sehón, rey de Hesbón, no quiso que pasásemos por el territorio suyo, porque Jehová tu Dios había endurecido su espíritu y obstinado su corazón para entregarlo en tu mano como hasta hoy. Y me dijo Jehová, he aquí yo he comenzado a entregarte delante de ti a Sehón y a su tierra. Comienza a tomar posesión de ella para que la heredes. Óigalo bien, para que la heredes. Pero endureció el espíritu. Muchas veces podemos tener endurecido el espíritu. Hermanos amados, tenemos que pedirle al Señor mucha sabiduría. Y por eso, hermano, el apóstol Juan escribe en una de sus cartas, Primera de Juan capítulo 4, versículo 1, para terminar. Amaos, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Hermano, somos tripartitos, espíritu, alma y cuerpo. Y por eso dice la palabra, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida del Señor. Pero muchas veces podemos tener endurecido el espíritu. Cuidemos nuestra vida y pidámosle al Señor que no endurezca nuestro espíritu. Hermano amado, el rey Sehón endureció su espíritu. Y cuando endureció su espíritu era, hermano, para que Israel se levantase como un ejército poderoso y destruyese a Sehón y tomara posesión de ese territorio. Echemos fuera de nuestro corazón la dureza de corazón. Echemos fuera de nuestro corazón la dureza de cerviz. Echemos fuera de nuestro corazón la dureza del oído, la dureza del oír. Echemos fuera de nuestro corazón la dureza del entendimiento. Echemos fuera, hermano, la dureza del rostro. Echemos fuera la dureza de dar, la dureza de bendecir, la dureza, hermano amado, de poder edificar, de poder hacer obra. Echemos fuera de nuestra vida la dureza de espíritu. Dios quiere un pueblo que esté dispuesto a oír su voz y a obedecerle. Por eso dice la palabra, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Hoy tú has escuchado la voz de Dios a través de esta enseñanza. No endurezcamos nuestro corazón. No te pelees con Dios. No le hagas caprichos a Dios. Acerquémonos a Él y Él se acercará a nosotros. Y que Él restaure todo nuestro ser. Y que seamos agradecidos. Hermano, ¿cuántas personas ya partieron en este año? A nivel mundo, solo por el tema de COVID, ¿cuántas personas ya se fueron de este mundo? Más de 1.6 millones de personas que no creyeron que este iba a ser su último año de vida en esta tierra. Tú estás vivo, yo estoy vivo con un propósito del Señor, por misericordia. Agradezcámosle al Dios. No peleemos con el Señor. Dios sabe lo que está haciendo y lo que está por venir el 2021 y lo que vendrá en el 2021. Porque, hermano, tiene Él pensamientos de bien a favor de nosotros. No nos peleemos con Dios, sino digámosle, cumple tu propósito y tu voluntad en mi vida, Señor. A lo que venga, dispuesto estoy a amarte, a buscarte, a servirte, a seguirte, a escuchar tu voz. Dispuesto estoy a buscar tu rostro, dispuesto estoy a servirte. Que esa sea la actitud de nuestro corazón. Padre, gracias esta noche por tu palabra. Gracias, Señor amado. Escudriñamos esta noche nuestro corazón y te rogamos que quites toda dureza. Dureza, Señor, de rostro, dureza de corazón, dureza de oír, dureza de entendimiento, dureza de dar, dureza de espíritu, dureza, Señor, en nuestras vidas. Arráncalas y quítalas, Padre bendito. Que nosotros, Señor, podamos estar con un corazón agradecido, con un corazón dispuesto, con un corazón contrito y humillado, con un corazón quebrantado delante de tu presencia, Señor.
Padre bendito, ayuda a tu pueblo, fortalece a tu pueblo. Padre, fortalece y levanta a tu pueblo y quita toda dureza de nuestros corazones, de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a hacer tu propósito, a cumplir tu propósito, Señor, en nuestras vidas. Gracias por tu palabra. Bendice a tu pueblo, bendice a los amigos que nos escuchan por este medio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendiciones, pueblo del Señor. Feliz noche y esperamos siempre nos puedas sintonizar por este medio. Bendiciones a tu vida.